Durante el turbulento periodo Edo, un espadachín despiadado irrumpe en la vida de Manji, acabando con la existencia de su hermana sin mostrar el más mínimo remordimiento. Luego, con una sonrisa arrogante, atraviesa la espalda de Manji con sus espadas, burlándose de él y de su infame apodo, el asesino de 100 hombres. Pero lo que nadie esperaba era que Manji se levantara de nuevo. Su cuerpo, marcado por la furia y el dolor, se rehúsa a morir. Con una mirada llena de odio y una fuerza inhumana, se lanza contra sus atacantes, eliminándolos uno a uno hasta que el silencio vuelve a reinar. Exhausto y cubierto por el peso de la venganza, cae al suelo, aunque su historia apenas comienza. Mientras tanto, en el dojo de la familia Asano, una banda temida llamada Ito Ryu siembra el caos. Su ambición por dominar el mundo de la esgrima los lleva a destruir todo a su paso. Allí, el padre de la familia es brutalmente asesinado y la madre, víctima del horror, es llevada por los criminales, dejando tras de sí un vacío que encenderá una nueva llama de venganza. Tiempo después, Rin Asano, la única sobreviviente de su familia, visita la tumba de su padre. El viento sopla con melancolía, mientras promete no descansar hasta vengar a los suyos. En ese momento, una misteriosa anciana llamada Yaobikuni se le acerca y le pregunta qué piensa hacer. Rin, con la voz firme y los ojos llenos de determinación, responde: los mataré a todos. La anciana no puede evitar reír con cierta tristeza. Sabe que el grupo responsable, el Ito Ryu, está formado por guerreros expertos y despiadados. Una chica sola no tendría la menor oportunidad, pero al notar la fuerza que arde en el corazón de Rin, decide darle un consejo: buscar la ayuda de un hombre llamado Manji, conocido como el asesino de 100 hombres. Rin inicia su búsqueda preguntando por él en los pueblos cercanos, aunque nadie parece tener información. Esa noche, los recuerdos la atormentan. Vuelve a revivir el día en que el Ito Ryu destruyó su hogar. Entre sombras y fuego, su infancia se rompió para siempre. Al despertar, descubre a un hombre cortando leña bajo el amanecer. Es Manji. Con esperanza, Rin se arrodilla ante él y le suplica que la ayude a vengar a su familia. Sin embargo, Manji la rechaza con frialdad. Le dice que antes de blandir su espada por alguien, debe estar seguro de quién realmente tiene la razón. No quiere volver a ser un asesino sin propósito. Aún así, Rin no se rinde. Su desesperación y coraje la llevan a intentar convencerlo de cualquier forma. Pero Manji, al verla actuar así, se enfurece y la aparta bruscamente. Ella le recuerda demasiado a su hermana perdida, y ese recuerdo es una herida que todavía no ha sanado. Rin finalmente da con Sabato Kuroi, uno de los responsables de la caída de su familia. Lo encuentra encapuchado. Con voz temblorosa le agradece por los poemas que le había enviado, una extraña mezcla de cortesía y desafío. Sabato, con una mirada torcida y extraña, responde que la muerte es, en su retorcida lógica, la forma más pura de cariño. Al escuchar eso, Rin se quiebra, deja caer la máscara y revela quién es. La ira la empuja a atacarlo. Manji aparece para protegerla, pero Sabato lo hiere gravemente. El combate es brutal y deja a Manji maltrecho. En plena pelea, Sabato revela una imagen macabra. Lleva adheridos a su cuerpo los rostros sin vida de dos mujeres, una obsesión que habla más de su locura que de razones. Con frialdad, Sabato le propone a Rin un trato inhumano: que ella misma se quite la vida y ocupe el lugar de una de esas mujeres. Es un intento de quebrarla, de obligarla a aceptar una muerte que no merece. Al borde de la desesperación, Rin está a punto de ceder. Entonces, en el instante más tenso, Manji actúa con rapidez y determinación. En un movimiento definitivo, neutraliza la amenaza y libera a Rin de ese destino. El silencio cae sobre el lugar, pesado y relativo. Cuando todo termina, Manji, agotado pero vivo por su extraña condición, le pide a Rin que le pase una pierna que había perdido en la contienda, un gesto extraño que recuerda su inmortalidad y las cadenas que arrastra consigo. Lo que comenzó como una búsqueda de venganza se convierte ahora en algo más, una alianza forjada en dolor y necesidad. Para iniciar su camino, Rin busca a Souri, el maestro espadachín que fue cercano a su padre. En su encuentro, Souri le dibuja un panorama oscuro. Anotsu Kagehisa, el temido líder del Ito Ryu, no solo asalta dojos, sino que convierte a los pocos supervivientes en sus nuevos discípulos. El poder que mueve a los Ito Ryu ha crecido tanto que las autoridades miran hacia otro lado, por miedo, por conveniencia o por corrupción. En cualquier caso, nadie interviene. Souri le advierte con voz grave que enfrentarse a ese ejército de guerreros solo con un guardaespaldas es una apuesta suicida. Rin propone una alternativa desesperada. ¿Y si ella misma se convirtiera en la guardaespaldas? Quizá así tendría alguna posibilidad, pero Souri rehúsa. Se define a sí mismo como un simple artista, inútil para la guerra. Rin no se traga esa excusa. Su padre le dijo otra cosa. Souri fue, en otro tiempo, el ninja del shogunato. El maestro, sin embargo, aporta su propia versión. Se unió al shogunato porque guarda pinturas occidentales prohibidas y, por todo lo que ha vivido, su espada ya está marcada por su pasado. No puede usarla para blanquear otra pelea. Manji, atento y franco, corta la tensión con una acusación directa. Esas palabras son cobardía disfrazada. Si realmente quiere, Suri podría empuñar la espada
espada para proteger a la hija de su amigo, o mirar cómo se consume en la venganza y lamentarlo después. Mientras Rin descansa, la noche se tiñe de peligro. Un miembro del Ito Ryu irrumpe en silencio, empuñando una lanza con la clara intención de acabar con ella, pero antes de que logre su cometido, Manji aparece para protegerla. Pronto descubre que no se trata de un solo enemigo, afuera lo esperan muchos más, y una feroz batalla estalla entre las sombras. A poca distancia, Suri observa todo mientras reflexiona sobre algo tan trivial como el color de su próxima pintura. De pronto, una gota de sangre salpica el lienzo, y con una sonrisa irónica, declara que ha encontrado el tono perfecto. El guerrero de la lanza logra atrapar a Manji y se dispone a atacar a Rin, pero Souri, enfurecido por el desastre causado en su obra, lo detiene. En un instante, el artista demuestra que su espada no ha olvidado cómo hablar y el peligro queda neutralizado. Luego, con la calma de quien no quiere involucrarse más de lo necesario, le entrega dinero a Rin y le sugiere buscar refugio lejos de allí. Más tarde, Rin lleva las espadas de Manji a mantenimiento. En el taller, su mirada se detiene en un arma familiar, la espada de su padre, ahora en manos de Taito Magatsu, otro miembro del Ito Ryu. Con el corazón encendido por la rabia, le exige que se la devuelva. Magatsu responde con desdén, solo se la venderá si le revela el paradero de Rin Asano. Incapaz de exponerse, la joven guarda silencio y se ve obligada a marcharse sin recuperar el último recuerdo tangible de su padre. Una vez más, la venganza se le escapa entre los dedos, pero Rin jura que tarde o temprano esa espada volverá a las manos que la merecen. Esa misma noche, Manji decide enfrentarse a Taito Magatsu para recuperar la espada del padre de Rin. La batalla es intensa, ambos muestran gran habilidad, pero Manji termina gravemente herido y sin darse cuenta, pisa terreno traicionero. El suelo cede bajo sus pies y queda atrapado en un pantano de arenas movedizas. Taito aprovecha la oportunidad y lo ataca sin piedad, hundiéndolo aún más en el fango. Por un instante, parece que todo ha terminado, pero Manji, impulsado por una fuerza casi sobrenatural, logra salir de allí y contraatacar con furia. Su resistencia sorprende a Taito, quien decide huir, dejando atrás la espada que tanto deseaba conservar. A la mañana siguiente, Rin observa el arma recuperada, pero su rostro sigue cubierto de lágrimas. Manji, con tono severo pero sincero, le dice que si no supera su dolor, su búsqueda de venganza perderá todo sentido. Ella lo mira con ternura y en un intento por acercarse más a ese hombre que ahora es su única familia, lo llama hermano. Tiempo después, durante una parada en su viaje, Rin se aleja por un momento para conseguir cambio. En ese instante, una mujer de apariencia encantadora se acerca a Manji y lo invita a acompañarla hasta un callejón. Su voz es suave, pero sus intenciones son turbias. Mientras se aproxima a él con gestos seductores, Manji percibe algo extraño. Sus movimientos, demasiado precisos, revelan que no es una simple mujer. Pronto descubre un filo oculto, un cuchillo impregnado con veneno. Ella se presenta como Maki, una guerrera que trabaja directamente para Anotsu Kagehisa, el líder del Ito Ryu. Maki desenvaina una espada escondida dentro de su shamisen y ataca con una destreza sorprendente. La pelea es intensa y elegante, casi como una danza mortal, pero a pesar de su habilidad, Manji logra derrotarla sin quitarle la vida. Más tarde, 3 hombres intentan aprovecharse de Maki. Ella, con una serenidad escalofriante, se corta el cabello, símbolo de renuncia y orgullo, y termina enfrentándolos para defenderse. Su fuerza y su tristeza se entrelazan, revelando que no es una simple asesina, sino alguien atrapada entre el deber y el dolor. A la mañana siguiente, Maki busca nuevamente a Manji. Él, al verla llegar, le pide a Rin que se aparte por un momento. La joven, confundida y celosa, piensa que Manji solo quiere pasar tiempo con esa mujer. Sin embargo, algo en el ambiente le resulta inquietante y decide regresar, presintiendo que detrás de esa conversación se esconde algo mucho más peligroso. La batalla entre Manji y Maki alcanza un punto extremo. La mujer demuestra una habilidad impresionante, moviéndose con una elegancia letal. En cuestión de segundos, logra herir gravemente a Manji, dejándolo sin un brazo y una pierna. Aún así, él se niega a rendirse y continúa luchando con todo lo que le queda, pero finalmente cae, derrotado y cubierto por su propia sangre. Maki se prepara para dar el golpe final, cuando Rin aparece y se interpone entre ambos. Con valentía, intenta proteger a Manji, aunque sabe que está ante una oponente muy superior. Maki la observa con curiosidad y en tono sereno le pregunta si realmente entiende lo que implica buscar venganza. Le confiesa que ella también ha quitado muchas vidas y que cada vez que lo hace, su alma se hunde un poco más. Luego le pregunta a Rin si de verdad cree tener el derecho de decidir quién debe morir solo por un rencor personal. Entre lágrimas, Rin le responde que no busca gloria ni redención, solo cumplir la promesa que hizo ante la tumba de su padre, vengar a su familia sin importar el precio. Maki guarda
guarda silencio. Su mirada se suaviza como si viera en Rin un reflejo de sí misma en el pasado. Finalmente da media vuelta y se marcha, dejando a Manji con vida. Manji ha estado puliendo a Rin en el manejo de la espada y en el lanzamiento de cuchillos. Ha mejorado sin duda, pero todavía le falta mucho para enfrentarse a Anotsu Kagehisa. Un día, mientras caminan por el bosque, ella descubre a un hombre entrenando entre los árboles. Mueve la espada con una precisión hipnótica, corta el aire y las hojas parecen caer a su ritmo. Al volver la cara, su corazón se detiene. Ese hombre es Anotsu, el hombre que ha buscado toda su vida. Rin intenta pasar desapercibida, pero Anotsu ya la ha visto. La situación se vuelve inminente. Si no actúa, corre peligro. Con lo poco que ha aprendido, lanza una ráfaga de cuchillos. Uno llega a clavarse, pero apenas le afecta. Al tratar de blandir su espada, descubre algo doloroso. Aún le pesa demasiado en las manos. Anotsu la supera con calma y la inmoviliza, dejándola atada. Al reconocerla, su expresión no muestra prisa por terminar con ella. Rin, con la voz tensa, le pregunta si la va a lastimar. Él no responde de inmediato. En cambio, la interpela. ¿Qué vas a hacer tú? Ella le responde con la única certeza que le queda, que lo matará. Anotsu escucha sin inmutarse y le replica que él también podría acabar con ella en ese instante. Lo que realmente lo sorprende es que Rin no suplica por su vida, no ruega, no implora. Eso lo desconcierta y en su lógica fría le sugiere que dejarla viva puede ser más interesante que matarla en el momento. Antes de marcharse, Anotsu Kagehisa revela sus verdaderas razones para haber matado al padre de Rin. No fue un acto de simple crueldad, sino una forma de poner a prueba la pureza de su técnica. Explica que, años atrás, los abuelos de ambos compitieron por el liderazgo del Mutenichi Ryu. Aunque su abuelo era, según él, el mejor espadachín, perdió el puesto frente al abuelo de Rin, quien contaba con mayor prestigio y reconocimiento. Desde entonces, su familia fue señalada como corrupta, y aquel resultado dejó una herida que nunca sanó. Anotsu asegura que asesinó a Asano para vengar el sufrimiento de su abuelo, pero también admite que lo habría hecho de todos modos. Su víctima, dice, había dejado de buscar la perfección en la espada. En el Ito-ryu, su escuela, no existen los límites del honor samurái ni los códigos de pureza. Todo arma y toda técnica es válida si cumple su propósito. Cuando se dispone a irse, Rin le pregunta por qué la deja con vida si también pertenece al Mutenichi Ryu y además ha intentado matarlo. Anotsu se detiene por un momento y responde con calma: porque tu forma de luchar ya no es como la de ellos, es más parecida a la nuestra. Aquellas palabras golpean con fuerza el corazón de Rin. La idea de parecerse a su enemigo la desmorona y entre lágrimas comprende que su camino de venganza la está transformando, quizá más de lo que imaginaba. Tiempo después, mientras Manji y Rin descansan en un pequeño restaurante, un extraño hombre enmascarado se le acerca con una propuesta inquietante. Dice conocer el paradero de Anotsu Kagehisa y le ofrece llevarlo hasta él, pero con una condición: que se unan para eliminarlo juntos. Desde el primer instante, Manji nota algo perturbador en ese sujeto. Un olor metálico casi insoportable lo delata, un aroma a sangre que revela un pasado oscuro y lleno de atrocidades. Al instante, comprende que aquel hombre no busca justicia ni redención, sino solo el placer de matar. Con desconfianza, Manji rechaza su oferta. Las palabras sobran. Ambos desenvainan sus espadas y se enfrentan en una pelea feroz. Los dos caen al suelo, heridos de gravedad, atravesados por sus propias armas. Pero mientras la muerte parece inminente, Manji se incorpora gracias a su inmortalidad y, para su sorpresa, el otro también lo hace. El enmascarado se presenta como Eiku Shizuma, un hombre que, al igual que él, posee los gusanos de sangre que lo mantienen con vida. Sin embargo, los suyos los recibió hace más de 2 siglos. Con una sonrisa cansada, confiesa que ha tenido 5 esposas y varios hijos, pero que el tiempo le arrebató a todos. Antes de marcharse, Eiku deja una advertencia que resuena en la mente de Manji: nada dura para siempre, ni siquiera la inmortalidad. Esa noche, el cuerpo de Manji comienza a fallar de forma alarmante. Su sangre no se detiene y sus heridas, que solían sanar al instante, se abren una y otra vez. Incluso una de sus piernas se desprende, haciendo evidente que algo anda muy mal. Pensando que podría tratarse de un veneno, Rin recurre al antídoto de su familia y se lo administra desesperadamente antes de salir a buscar ayuda. Por fortuna, el remedio funciona. Poco a poco, el sangrado se detiene y Manji logra estabilizarse. Mientras tanto, Rin se topa con Yobikuni, la misteriosa anciana que la había aconsejado tiempo atrás. La mujer le promete ayudarla, pero termina traicionándola y entregándola a Eiku Shizuma, el mismo hombre inmortal que había enfrentado a Manji. Eiku la retiene con frialdad, justificando su acto con una excusa cruel: su nieto estaba siendo usado como rehén. Sin embargo, cuando lo tiene de nuevo, comete una atrocidad impensable. Para él, después de 200 años de vida, la existencia humana ha perdido todo valor. La compara con la de un simple insecto. Con un aire enfermizo, Eiku se corta la mano y le ofrece su sangre a Rin, asegurándole que si la bebe, también se volverá inmortal y podrá vengar a su familia con sus propias manos.
Antes de que ella pueda hacerlo, Manji llega para rescatarla. El hombre enmascarado revela entonces la verdad. Todo era una mentira. Beber su sangre no le otorgaría la inmortalidad. Manji ordena a Rin que se aleje, fingiendo que el niño aún está con vida, para distraer a Eiku. Así, logra enfrentar al monstruo inmortal en un duelo final. Rin, al regresar, encuentra a ambos en un combate feroz, sus cuerpos llenos de heridas, pero sin rendirse. Eiku intenta usar nuevamente su veneno, pero Rin lo detiene con palabras que lo hieren más que cualquier espada. Si después de 200 años no has logrado nada, entonces tú eres el verdadero insecto. Con determinación, lanza sus cuchillos, dando a Manji la oportunidad que necesita. En un movimiento preciso, corta el cuerpo de Eiku y lo deja clavado contra un árbol. Antes de morir, el hombre sonríe y deja una última pista. Anotsu se dirige a Kaga. Durante su viaje, Manji y Rin llegan a un pueblo donde se celebra un animado festival. Entre luces, risas y tambores, un amable artesano dirige un pequeño puesto de máscaras. Frente a él, dos niños discuten por una de ellas. Con paciencia, el hombre logra resolver la disputa, convenciéndolos de compartir y regalándole otra máscara a la niña para que no llore. El hermano, aún molesto, rechaza el obsequio. Entonces, el artesano le pide prestada la espada a Manji. Con sorprendente destreza, traza un diseño sobre el metal, usando un poco de su propia sangre como tinta. En cuestión de segundos, transforma el arma en una pieza única, dejando a todos asombrados. Más tarde, Renzo, el hijo del artesano, se mete en problemas con un espadachín tras romper accidentalmente su sandalia. Rin interviene para ayudarlo, se disculpa amablemente y se ofrece a repararla. El hombre, sin embargo, muestra una actitud irrespetuosa, intentando incomodarla mientras ella, manteniendo la calma y la dignidad, soporta la situación solo para evitar que la discusión escale. Su serenidad y temple frente al abuso llaman la atención de los presentes, pero también despiertan una tensión que pronto se volverá mucho más peligrosa. Rin conversa con el pequeño Renzo y le advierte sobre el peligro del Ito-ryu, pero nota que el niño no tiene idea de quiénes son realmente. Intrigada, le pide conocer a su padre y su sorpresa es enorme cuando descubre que se trata de Araya Kawakami, uno de los hombres presentes el día en que su familia fue asesinada. El impacto la deja sin palabras. Recuerda que él fue quien pintó el cuerpo de su madre usando la sangre de su padre, un acto que jamás pudo borrar de su mente. Aún así, Rin no busca venganza, sino una disculpa. Solo desea oír que aquel hombre siente algún tipo de remordimiento. Pero Araya, incapaz de aceptar el pasado, se niega y con una sonrisa oscura toma su pincel y marca el rostro de Rin como si quisiera sellar su silencio. En ese instante, Manji irrumpe para salvarla. Enfrenta a Araya en un combate intenso, pero evita usar todo su poder por miedo a herir accidentalmente a Rin. La pelea es brutal, cargada de furia contenida y culpa, hasta que finalmente Manji logra derrotarlo, justo frente a los ojos de Renzo. El niño, cegado por el dolor y la rabia, apuñala a Manji y huye, incapaz de comprender lo que acaba de presenciar. Tiempo después, Rin acompaña a Renzo a visitar la tumba de su padre. Allí, el niño confiesa que nunca vio el cuerpo de Manji y que planea emprender un viaje para vengarse. Rin, entendiendo que el odio solo lo destruirá, decide liberarlo de ese peso. Le muestra una tumba falsa de Manji, con una mano sobresaliendo del suelo, haciéndole creer que su amigo también ha muerto. Con lágrimas contenidas, Renzo se marcha y Rin observa el horizonte, sabiendo que a veces una mentira piadosa es el único camino para romper el ciclo de la venganza. En otro lugar, Taito Magatsu se reúne con Anotsu Kagehisa, quien le revela una noticia inesperada. En tan solo un mes, el Ito-ryu comenzará a trabajar oficialmente para el shogunato. Además, planea fundar una gran institución de artes marciales llamada Kobusho, donde los mejores miembros del clan serán instructores. Para muchos, esto representa un ascenso, un reconocimiento al poder del Ito-ryu, pero para Taito es todo lo contrario. Él no busca títulos ni servir al gobierno, disfruta de la libertad, del caos y de los duelos sin reglas. Convertirse en samurái sería, para él, una cadena, así que, decepcionado, decide dejar el grupo. Antes de partir, visita a O-Ren, una cortesana que lo ama sinceramente. Ella se entristece al saber que se marchará, pero le confiesa que en 2 años planea dejar la ciudad de Yukimachi, cuando su madre enferma fallezca. Taito promete volver a verla antes de que eso ocurra, y con una última mirada se despide. Apenas él se aleja, O-Ren recibe a un nuevo cliente. Sin embargo, el hombre no busca placer, sino venganza. Es un asesino enviado para eliminar a los miembros del Ito-ryu. Con una calma escalofriante, la ataca, dejando su cuerpo inmóvil en el suelo. Mientras tanto, Taito, sin saberlo, sigue su camino, ajeno a la tragedia que acaba de caer sobre la única persona que lo amaba sinceramente. Mientras tanto, Rin comprende que aún le falta mucho para alcanzar a Anotsu, así que decide entrenar con mayor disciplina y le pide a Manji que la instruya personalmente. Él acepta, aunque con cierta resignación, sabiendo que la venganza puede consumirla por completo. Mientras ella limpia las heridas de su maestro, un hombre irrumpe en la escena. Es el asesino que había estado rondando la zona. Con actitud arrogante, empuja a Rin sin miramientos y exige hablar con Manji. Esa misma noche, el hombre, que se presenta como Shira, se sienta
sienta frente a Manji y le confiesa sus planes. Pretende eliminar a Anotsu y lo invita a unirse a un grupo de cazadores dispuestos a hacerlo. Su tono es calculador, pero hay algo oscuro en su mirada, algo que revela placer en la idea de matar. Al día siguiente, mientras Manji está ausente, Shira se acerca a Rin, le cuenta que ha estado quitando vidas desde que tenía 16 años y que no lo considera algo malo. Para él es tan natural como cazar para sobrevivir. La compara con comer carne de jabalí, como si matar fuera una simple necesidad más de la vida. Durante la charla, le asegura a Rin que lo que están comiendo esa noche es precisamente carne de jabalí que compró en el mercado. Sin embargo, al descubrir la verdad, Rin queda horrorizada. La carne provenía de un perro que habitaba en el lugar. El asco y la repulsión la invaden, entendiendo que Shira no solo mata, sino que disfruta quebrar todo límite moral. Shira lleva a Manji y Rin a conocer a los misteriosos miembros de la Mugai Ryu, un grupo que se presenta como simples vagabundos. Sin embargo, pronto demuestran que están lejos de serlo. Les muestran una carta con información detallada sobre Anotsu Kagehisa, el líder del Ito Ryu. Manji, desconfiado por naturaleza, percibe algo extraño. No cree que un grupo de forasteros pueda tener datos tan precisos sobre un hombre tan peligroso. Sospecha que entre ellos hay alguien infiltrado cerca de Anotsu, tal vez incluso dentro de su círculo. Pero cuando los confronta, los miembros de la Mugai Ryu se niegan a revelar cualquier detalle, a menos que él acepte unirse oficialmente a su causa. Según la información de su supuesto espía, Anotsu planea cruzar el puesto de control de Kobotoke disfrazado de mujer. El dato resulta inquietante, ya que ese puesto es conocido por su seguridad impecable. Si realmente planea pasar por allí, debe contar con la ayuda de alguien poderoso, tal vez incluso con el apoyo del propio shogunato. Rin, al escuchar esto, recuerda haber visto a Anotsu hace pocos días y comparte lo que sabe. Los miembros de la Mugai Ryu le piden entonces que describa cualquier detalle que pueda ayudar a reconocerlo. La tensión crece entre ellos. Todos saben que esa información podría significar el principio del fin para el hombre que ha movido los hilos de tanto caos. Más tarde, mientras recorren las calles, Rin y Shira escuchan a un hombre gritar que es Anotsu Kagehisa. Sin embargo, Rin lo reconoce de inmediato como un impostor. Su atención se desvía hacia una mujer que lleva consigo un objeto muy parecido al hacha característica de Anotsu, así que decide seguirla junto a Shira. Al mismo tiempo, otros miembros de la Mugai Ryu también comienzan a perseguir a mujeres con rasgos similares, pero pronto descubren que todas son prostitutas contratadas para distraerlos. Todo había sido una trampa cuidadosamente tendida. La mujer a la que Rin sigue resulta ser una de ellas. De repente, dos hombres aparecen desde las sombras para atacar, pero Shira los elimina sin dificultad. El peligro parece haber pasado, hasta que Shira revela su verdadera naturaleza. Sin razón alguna, se lanza contra la mujer, la hiere y muestra la misma crueldad que tanto desprecia Rin. Horrorizada, Rin comprende que Shira no es distinto de los hombres que destruyeron su hogar. Con el corazón ardiendo de furia, decide enfrentarlo. Aunque sus habilidades no se comparan con las de él, Shira la desarma y la golpea brutalmente, disfrutando del miedo que provoca. En el instante más crítico, Manji aparece. Con un movimiento veloz, corta la mano de Shira, deteniendo su ataque. El asesino huye, maldiciendo entre gritos. Rin se acerca a la mujer herida, la cubre con un trozo de tela y con una voz llena de tristeza, le desea que logre sobrevivir. Mientras se aleja, su mirada refleja una verdad amarga. A veces los monstruos no usan máscaras, caminan entre los que dicen luchar por la justicia. De regreso en la posada, Manji le explica a Rin que solo ella podrá cruzar el puesto de control sin levantar sospechas. Si quiere continuar su viaje, deberá hacerlo por su cuenta. A la mañana siguiente, Rin camina por el pueblo sin imaginar lo que le espera. De pronto, nota las miradas de miedo y rechazo a su alrededor. En las paredes hay carteles con su rostro y el de Manji. Los aldeanos los han confundido con los culpables del incidente anterior, y ahora ambos son considerados criminales buscados. Desesperada por seguir adelante, Rin le pregunta a la encargada de la posada si existe alguna forma de cruzar el punto de control. La mujer le revela un secreto. El único modo seguro es hacerse pasar por familiar de alguien del pueblo Kaminagafusa, ya que los habitantes de allí pueden entrar y salir libremente. Con esa esperanza, Rin busca a los Nakaya, una pareja que administra una pequeña posada. Les ofrece todo el dinero que tiene a cambio de que la hagan pasar como su hija adoptiva. Sin embargo, los Nakaya se niegan. 3 años atrás, una joven prostituta les pidió exactamente lo mismo. Cuando las autoridades descubrieron el engaño, la muchacha fue ejecutada frente a ellos y su negocio fue clausurado. Desde entonces, viven con el miedo grabado en el alma. Más tarde, mientras la mujer se baña con Rin, intenta persuadirla de que abandone su misión. Le dice que nadie tan joven debería cargar con tanto dolor, pero Rin no titubea. Afirma que nada la detendrá hasta cumplir su promesa de venganza. Conmovida por su determinación, la mujer guarda silencio un instante y finalmente asiente. Sin decir una palabra, acepta ayudarla. Rin acaba de ganar un nuevo aliado, uno que arriesgará todo para darle una oportunidad de cruzar hacia el destino que la espera. A la mañana siguiente, el hombre cumple su promesa y acompaña a Rin
haciéndola pasar por la hermana menor de su esposa, que supuestamente llega de visita desde otro pueblo. Todo parece ir bien, hasta que los guardias del puesto de control los detienen. Uno de ellos, que conoce los antecedentes del hombre por haber ayudado antes a viajeros a cruzar sin permiso, decide ponerlos a prueba. Les explica que, desde hace poco, incluso los familiares deben presentar documentos oficiales. Sospechando de la historia, mira fijamente a Rin y empiezas a hacerle preguntas cada vez más detalladas sobre su familia. A pesar de las trampas, Rin responde con calma, sin titubear. Incluso improvisa una historia conmovedora sobre la muerte de sus padres, y al dejar que algunas lágrimas caigan, consigue ablandar los corazones de los guardias. Ellos terminan aprobando su permiso. Sin embargo, hay un detalle en su relato que despierta una nueva sospecha. Mencionó haber tenido un parto complicado a los 14 años. Por protocolo, los guardias deciden que una mujer deberá revisarla para confirmar su historia. Antes de que eso ocurra, Rin actúa con rapidez, se quita parte de la ropa y les muestra una cicatriz en el abdomen, la misma que la mujer de la posada le había hecho la noche anterior para completar su disfraz. El engaño resulta perfecto. Convencidos, los guardias la dejan pasar. Ya a salvo, Rin se sienta bajo un árbol, come unos onigiris y al revisar su bolsa descubre algo que la conmueve. La pareja que la ayudó solo aceptó la mitad del dinero y le devolvió el resto, un gesto silencioso, pero lleno de bondad que le recuerda que en un mundo tan cruel todavía quedan personas dispuestas a arriesgarlo todo por hacer lo correcto. Tiempo después, Manji se reencuentra con Sori, quien le ofrece una oportunidad. Puede conseguirle un pase oficial para cruzar el punto de control, pero a cambio le pide un favor. Debe ayudar a Taito Magatsu a encontrar a Shira, el hombre que traicionó a todos, para que pueda vengar lo ocurrido con O-Ren. Mientras tanto, en otro lugar, Hyakurin y Shinrigi, dos miembros del grupo Mugai Ryu, son emboscados por el Ito Ryu. La emboscada fue posible gracias a la traición de su antiguo compañero, Shira, quien los vendió a cambio de su propia libertad. Tiempo atrás, Hyakurin había atacado a un grupo del Ito Ryu, pero dejó a uno con vida, y ahora ese hombre ha regresado buscando venganza. El enfrentamiento es brutal, y aunque Hyakurin lucha con todas sus fuerzas, Shinrigi cae en combate, sacrificándose para protegerla. Hyakurin es capturada y llevada a una de las bases enemigas, donde es torturada sin piedad para que revele el paradero de sus compañeros. A pesar del sufrimiento, se niega a hablar, aferrándose a su orgullo como guerrera y a la memoria de quienes ha perdido. Enterado de su desaparición, Gichi, otro miembro de la Mugai Ryu, inicia una búsqueda desesperada. Su olfato y experiencia lo guían hasta un rastro particular, el aroma del tinte que Hyakurin usa en su cabello, que aún permanece impregnado en los hombres que participaron en su captura. Guiado por ese detalle, Gichi llega al lugar donde la tienen retenida. Sin vacilar, enfrenta a todos los enemigos que se cruzan en su camino y acaba con ellos uno por uno. Mientras tanto, Hyakurin, al borde del colapso, logra liberarse usando un cuchillo oculto en su zapato y vence al hombre que la había perseguido desde el pasado, cerrando por fin un ciclo de dolor y venganza. Tras la batalla, Hyakurin se desmaya. En su inconsciencia sueña con su hijo, Matsuhiko, y recuerda la tragedia de su pasado, un esposo cruel que mató a su propia hermana gemela y que luego, cegado por la obsesión, llevó a su hijo a la muerte. Incapaz de soportar más, Hyakurin terminó quitándole la vida a aquel monstruo. Cuando despierta, ve a Gichi a su lado. Él ha curado sus heridas y la acompaña a visitar la tumba de Shinrigi, su compañero caído. Allí, en silencio, Hyakurin promete seguir adelante, no por venganza, sino por los recuerdos de quienes aún viven dentro de su corazón. Durante su viaje, Manji y Taito Magatsu son emboscados por un grupo de bandidos. Entre ellos aparece alguien inesperado, Shira, el traidor de la Mugai Ryu. Sin previo aviso, ataca a Manji y le corta el brazo, como venganza por lo que le hizo en el pasado. Sin embargo, su expresión cambia al ver cómo Manji simplemente vuelve a colocar su extremidad en su sitio, como si nada hubiera pasado. Mientras los enemigos caen a su alrededor, Manji considera dejar a Taito enfrentando a Shira para que cumpla su venganza personal, pero algo le llama la atención. Shira ha transformado su cuerpo en un arma. El brazo que perdió lo reemplazó de una forma grotesca, exponiendo su propio hueso y afilándolo hasta convertirlo en una cuchilla. El dolor que soportó fue tan extremo que su cabello se volvió completamente blanco. Manji entiende que el duelo entre ellos no es solo una pelea, sino un ajuste de cuentas. Aún así, nota que Shira no se ha adaptado del todo a su nueva condición y lo empuja hacia el bosque, donde el terreno le da ventaja a Taito. Sabe que este combate le pertenece a él. En medio del silencio del bosque, Taito encuentra a Shira refugiado en una vieja cabaña. Ambos se enfrentan con una intensidad feroz. Shira logra herirlo gravemente, atravesándolo con su espada, pero Taito, movido por la rabia y el recuerdo de O-Ren, se niega a caer. Con el último aliento de fuerza que le queda, continúa luchando decidido a cumplir su promesa de venganza, sin importar el precio. Taito Magatsu enfrenta a Shira con el corazón ardiendo de rabia. Está convencido de que un hombre tan cruel ni siquiera recuerda a las personas que destruye, ni a O-Ren, la mujer que amó. Pero Shira,
Con una sonrisa retorcida, le demuestra lo contrario. Afirma recordarla perfectamente, burlándose de ella y de su sufrimiento, saboreando cada palabra como si disfrutara reabrir las heridas del pasado. Esas palabras encienden aún más la furia de Taito, quien se lanza con todo lo que tiene. Aunque Shira logra atravesarlo nuevamente con su espada, Taito se niega a caer. Su cuerpo apenas se sostiene, pero su determinación lo mantiene en pie. Notando que el aire se vuelve más frío, deduce que están cerca de una cascada y aprovecha el terreno. Empuja a Shira hasta el borde, dejándolo colgando con su única mano. Aún en esa posición, Shira se ríe. Dice que si cae, arrastrará su cuerpo de vuelta solo para matarlo, y que si Taito le corta el brazo, lo odiará por el resto de su vida. Pero Taito no vacila. Con una mirada firme, levanta su espada y corta la última conexión de Shira con el mundo. Luego, exhausto, se aleja de la cascada y regresa con Manji. Le cuenta que, durante el enfrentamiento, Shira mencionó algo importante. Anotsu Kagehisa está en peligro. Decidido, Taito anuncia que irá a buscarlo para saldar su deuda. Mientras tanto, en otro lugar, Rin continúa su viaje sola. El hambre y el agotamiento finalmente la vencen y se desmaya en medio del camino. Al despertar, lo primero que ve la deja sin palabras. Frente a ella está Anotsu, ofreciéndole ayuda, el mismo hombre al que juró matar. Poco después, un grupo de espadachines del dojo Shingyoto Ryu aparece buscando venganza contra Anotsu Kagehisa. Sin mostrar emoción alguna, él los enfrenta y los derrota con una precisión implacable. Luego continúa su viaje, sin saber que Rin lo sigue de cerca, decidida a no perderlo de vista. Durante una fuerte lluvia, ambos se refugian en una cueva. En medio del silencio, Anotsu rompe la tensión con una pregunta inesperada. ¿Qué harás cuando logres matarme? Rin no responde. Entonces él le da un consejo que suena más como una advertencia. Si llevas tu venganza demasiado lejos, perderás el camino de regreso. También le dice que, si algún día llega a formar una familia, no debe permitir que sus hijos sigan el mismo sendero de odio. Sus palabras hieren más de lo que ella quiere admitir. Rin, incapaz de contener las lágrimas, recuerda la muerte de sus padres. Para su sorpresa, Anotsu baja la cabeza y se disculpa. Ese gesto, lejos de calmarla, la enfurece aún más. Con el corazón lleno de rabia, Rin lo golpea con todas sus fuerzas. No busca lastimarlo, sino liberar el dolor que la ha consumido por tanto tiempo. Días después, mientras atraviesan otro pueblo, Anotsu se detiene frente a una casa humilde. Allí lo espera Maki, una mujer con un pasado trágico. Ella le entrega una bolsa con dinero, diciendo que es para saldar la deuda que tiene con él desde el día en que la sacó del burdel. Al principio asegura que lo ganó trabajando honestamente, pero luego confiesa con tristeza que lo obtuvo vendiendo su cuerpo. Extiende su mano temblorosa, marcada por las heridas de una vida que jamás le dio tregua. Anotsu la observa en silencio, y por primera vez su mirada refleja algo parecido a compasión. De regreso con Rin, Anotsu muestra señales de debilidad. En el enfrentamiento anterior contrajo tétanos, y ahora debe apresurarse a encontrar un remedio. A pesar de su estado, el camino sigue siendo peligroso. Aparecen varios espadachines sedientos de revancha, pero gracias a la determinación de Rin y a su ayuda, logran repelerlos. Más tarde, mientras sale a comprar provisiones, Rin es secuestrada por un nuevo grupo de enemigos que la presionan para revelar el paradero de Anotsu. Ella se niega a entregarlo, sabe que en su condición no podría defenderse y que enfrentarlo sería una derrota injusta. Cuando Manji llega, ella le suplica que los elimine. Él acepta ayudarla en su venganza, pero le deja claro que no puede convertirse en verdugo de cada persona hostil que encuentran en el camino. Rin insiste, si no paran, deberán matarla, y entonces Manji decide intervenir. Al conflicto se suman Taito y Maki, que acuden a apoyar a Anotsu. Tras el enfrentamiento, la tensión se disipa. Antes de separarse, Rin le lanza una advertencia fría a Anotsu, que siga con sus planes, que destruya escuelas si así lo desea, que sueñe con su guerra, pero que nunca olvide que será ella quien algún día le cobrará esa deuda. Con esas palabras como última chispa, los dos grupos retoman sus caminos más lejos y más decididos que antes. Durante este tiempo, el Ito Ryu celebra un gran banquete. Sin embargo, la noche de celebración pronto se convierte en tragedia. Su espía infiltrado en la Mugai Ryu aprovecha el momento para envenenar la comida. El ataque deja varias bajas y Anotsu Kagehisa descubre al responsable, Kagimura Habaki, líder de la guardia del shogun. 10 miembros del Ito Ryu mueren, 9 de ellos maestros que controlaban distintos dojos. Al comprender que el propio shogunato está detrás del atentado, Anotsu toma una decisión radical. Ordena quemar el dojo para borrar toda evidencia de su existencia y dispersar a sus hombres, prometiendo reunirse nuevamente en invierno. Mientras tanto, Gichi, bajo órdenes de Kagimura, busca a Manji. Le ofrece unirse a la Mugai Ryu, pero deja claro que si se niega tiene permiso de eliminarlo.
El duelo entre ambos es intenso, dos espadachines expertos que se mueven con precisión mortal. Jichi logra atrapar la cabeza de Manji con un anillo metálico, su arma especial, asegurando que solo él sabe cómo liberarlo. Pero Manji, usando su fuerza sobrehumana, rompe el anillo y se libera. Sorprendido, Jichi reconoce su derrota y lo invita nuevamente a encontrarse con Kagimura. Intrigado, Manji acepta acompañarlo para descubrir qué pretende ese hombre con su inmortalidad. Durante el encuentro, Kagimura lo observa con fría curiosidad y le pregunta cómo obtuvo ese don y qué ocurre si lo hieren en el corazón. Manji le explica que una anciana lo volvió inmortal hace años, aunque ya no sabe dónde está. Le aclara que pese a su condición, sí puede sentir dolor, y aunque existen formas de matarlo, jamás las revelará. Para comprobarlo, Kagimura lo apuñala directamente en el pecho, observando fascinado cómo la herida se regenera ante sus ojos. Manji, enfurecido por el dolor, lo amenaza, pero Kagimura solo sonríe satisfecho. Su experimento ha sido un éxito. Ahora que sé que eres realmente inmortal, dice, la parte difícil ya está hecha. En ese instante, un grupo de soldados irrumpe en la habitación y ataca a Manji. Aunque intenta resistir, es superado en número. Finalmente, lo capturan y lo arrastran a un calabozo. Kagimura Habaki ha tomado una decisión peligrosa. Quiere descubrir el secreto de la inmortalidad de Manji y hacerlo suyo. Con ese propósito, contrata a Burando Ayame, un médico e investigador brillante, pero con poco tiempo. Le ordena que descifre el misterio en solo una semana, advirtiéndole que, si falla, será reemplazado por alguien más dispuesto a hacerlo sin escrúpulos. Mientras tanto, Rin regresa a lo que alguna vez fue su hogar. La casa luce vacía, silenciosa, como un recuerdo detenido en el tiempo. Pero esa misma noche, dos miembros del Ito-ryu, Doa e Isaku, irrumpen buscando refugio, pues su dojo fue incendiado tras los recientes ataques. Cuando Doa la ve, intenta atacarla de inmediato, pero Isaku la detiene y logra calmar la situación. Tras una breve tensión, Rin acepta que pasen la noche bajo su techo, aunque no sin cierta desconfianza. Doa demuestra ser una presencia inquieta y ruidosa, rompe una pared para abrir una ventana y empieza a fumar tranquilamente, asegurando que así los dioses buenos podrán entrar al lugar. Rin observa con frustración, sin entender si la chica es ingenua, descarada o simplemente libre de toda preocupación. Al día siguiente, decidida a averiguar el paradero de Manji, Rin visita a Hyakurin, esperando que ella pueda ayudarla. Sin embargo, al llegar, ambas descubren una carta escrita por Kagimura Habaki. En ella anuncia que la Mugai Ryu ha sido oficialmente disuelta, dejando claro que algo mucho más oscuro se está gestando en las sombras del shogunato. Mientras tanto, en el laboratorio de Burando Ayame, los experimentos con Manji continúan. Al principio, el médico analiza su sangre, pero descubre con desconcierto que es idéntica a la de cualquier persona común. Intrigado, decide ir más allá e intenta una vivisección. Sin embargo, el cuerpo de Manji reacciona por sí solo. La herida se cierra al instante, atrapando la mano del investigador dentro de él. La regeneración es tan rápida y precisa que Ayame apenas logra liberarse, completamente impresionado por lo que acaba de presenciar. En el mismo lugar se encuentra Dewanosuke, un prisionero condenado por múltiples crímenes. Kagimura le ofrece una oportunidad. Si se somete a los experimentos sobre la inmortalidad, recibirá un perdón oficial. Desesperado por salvar su vida, el hombre acepta. Manji, cansado del encierro y de las torturas, idea un plan para escapar. Finge una enfermedad, tosiendo sangre para llamar la atención de Ayame. Cuando el médico se acerca, Manji lo toma por sorpresa y lo usa como rehén, pero su intento de fuga fracasa al aparecer Kagimura Habaki, quien con fría precisión le corta la mano derecha. Sin perder el tiempo, Kagimura ordena algo impensable, que amputen también la mano de Dewanosuke y las intercambien entre ambos cuerpos. El resultado deja a todos sin palabras. Tanto Manji como el prisionero logran mover y controlar la nueva extremidad como si fuera suya. La demostración confirma lo que Kagimura sospechaba. La inmortalidad de Manji no solo es real, sino que puede trasladarse a otros. Y con ese descubrimiento, el verdadero horror del experimento apenas comienza. Al realizar el intercambio de brazos, Kagimura Habaki y su equipo hacen un descubrimiento impactante. La inmortalidad de Manji se ha transferido al brazo colocado en el cuerpo de Dewanosuke. La herida se regenera por completo, demostrando que ese poder puede transmitirse. Intrigado por los resultados, Kagimura decide continuar con los experimentos y contrata al verdugo Asaemon, famoso por su precisión, para encargarse de las amputaciones. Cada nueva operación parece un éxito. Las extremidades trasplantadas sanan con rapidez y Manji, pese a todo, logra mantenerse con vida. Sin embargo, la salud de Dewanosuke empieza a deteriorarse con cada día que pasa. En uno de los procedimientos más arriesgados, deciden abrir el pecho del prisionero y son testigos de cómo la herida comienza a cerrarse por sí sola. Fascinado, Kagimura exige llevar la prueba al límite. Quiere apuñalarlo directamente para comprobar si su cuerpo puede resistir un
una herida mortal. Burando Ayame, el médico a cargo, se niega al principio. Sabe que aún es demasiado pronto para un experimento tan extremo, e incluso Manji advierte que de Wanosuke no es realmente inmortal, solo un recipiente temporal de su poder. Pero la presión de Kagemura es implacable y finalmente Ayame cede. Tal como temía, de Wanosuke no sobrevive. Lejos de detenerse, Kagemura ordena continuar los experimentos con más prisioneros, uno tras otro, todos con el mismo desenlace fatal. Los horrores de su trabajo comienzan a quebrar la mente de Ayame. Entre paredes manchadas de tinta y desesperación, el médico empieza a dibujar figuras deformes y escribe una sola palabra una y otra vez: muerte, mientras repite para sí mismo que es un médico, intentando convencerse de que aún queda algo humano dentro de él. Después de presenciar tantas muertes, Burando Ayame pierde por completo la empatía. Los prisioneros ya no son personas para él, sino simples cuerpos que usa para experimentar. Deja de preguntar sus nombres, de mirarles a los ojos, y les coloca máscaras para borrar su identidad, despojándolos de la última chispa de humanidad que les quedaba. Mientras tanto, en las calles, la tensión crece. Las autoridades aprovechan cualquier pretexto para arrestar a la gente, sembrando miedo por todo el pueblo. En medio de ese caos, Doa, Isaku y Rin son detenidos injustamente. Desde el primer momento, notan que algo no encaja. Los guardias no parecen estar actuando bajo órdenes oficiales. Cuando intentan resistirse, estalla la pelea. Doa y Isaku se defienden con todas sus fuerzas, logrando abatir a varios guardias, pero los refuerzos no dejan de llegar. Viendo que no podrán ganar, Isaku toma una decisión desesperada. Arroja a Doa y a Rin al río para darles una oportunidad de escapar. La corriente las arrastra, y cuando por fin logran ponerse a salvo, Doa rompe en llanto, temiendo lo peor para Isaku. Desde pequeña, él había sido más que un amigo, un verdadero padre que la protegió y cuidó en un mundo cruel. Rin, pese a que ambos pertenecen a Lito Ryu, intenta consolarla. Le dice que, si quiere honrar a Isaku, no puede rendirse, debe levantarse, seguir adelante y sobrevivir. Los experimentos continúan, pero el resultado es cada vez más aterrador. La mayoría de los prisioneros muere y los pocos que sobreviven pierden la Cor Ura por completo. Aquello que Kagemura llama investigación ya se ha convertido en una pesadilla. Mientras tanto, Rin le propone a Doa vigilar la prisión, esperando ver llegar a Isaku con vida. Pasan 4 días ocultas, observando desde la distancia, pero él nunca aparece, ni tampoco llegan nuevos prisioneros. Una tarde, ven a 2 hombres cargando sacos que por su forma no tardan en reconocer. Los siguen sigilosamente hasta que los ven arrojar los cuerpos por un acantilado, directo a una montaña de cadáveres. Todos ellos son víctimas de los experimentos. El horror en los ojos de Rin y Doa lo dice todo. Siguiendo a los hombres, descubren una entrada oculta que conduce a los calabozos bajo el castillo. Doa quiere entrar de inmediato, pero Rin la detiene. Sabe que el lugar debe estar repleto de guardias y entrar sin un plan sería un suicidio. Deciden retirarse para reagruparse y pedir ayuda a Hyakurin. Al día siguiente, frente al castillo, un grupo de mujeres suplica información sobre sus esposos e hijos desaparecidos, pero los guardias las ignoran con frialdad. Hyakurin aprovecha el alboroto para distraerlos, mientras Rin y Doa se infiltran por una entrada lateral. Dentro del calabozo, el silencio es sofocante. Logran derrotar a algunos guardias, pero pronto son capturadas. En ese lugar sin ley, los soldados deciden castigarlas brutalmente. Rin intenta proteger a su compañera, ofreciendo recibir el doble de castigo a cambio de que perdonen a Doa. Aceptan su propuesta y comienzan a golpearla sin piedad. Mientras Rin soporta el dolor, Doa aprovecha un descuido. Con una agilidad sorprendente, toma una espada usando los pies, se libera y elimina a los guardias. Ambas continúan avanzando entre pasillos oscuros y húmedos, donde encuentran prisioneros que ya no parecen humanos. Han perdido la razón y sus cuerpos se regeneran al instante. Son los resultados fallidos de los experimentos de inmortalidad. Rin y Doa corren esquivando a esos seres que ya no pueden morir. Al llegar a una cámara más profunda, el espectáculo es devastador. Decenas de cuerpos yacen esparcidos por el suelo. Entre ellos, Doa ve una cruz marcada sobre uno de los cadáveres. Se acerca con el corazón encogido, le quita la máscara y reconoce a Isaku, el hombre que la crió como una hija. Yace sin vida, partido en 2. Doa cae de rodillas, quebrada en lágrimas, mientras Rin la observa con pesar, pero no puede detenerse. Aún con el corazón destrozado, continúa su búsqueda, porque en algún lugar de ese infierno subterráneo, Manji sigue vivo. Rin, decidida a rescatar a Manji, logra robar las llaves de un guardia y se adentra en los calabozos hasta encontrar su celda, pero justo cuando intenta liberarlo, Burando Ayame se interpone
opone, desesperado por detenerla. El científico, ya consumido por la locura, no quiere perder a su sujeto de estudio. Rin, llena de rabia, lo enfrenta directamente y sin dudar lo derriba con sus propias manos. Con rapidez, corta una de las manos de Manji para soltarlo, pero antes de poder liberar la otra, Kagemura Habaki aparece. Rin, sin tiempo que perder, lanza cuchillos envueltos en fuego para distraerlo, mientras Manji aprovecha la oportunidad para arrojarle un pasador de metal directo al ojo. Sin embargo, no era un golpe cualquiera. El pasador estaba impregnado con la misma anestesia que usaban para someterlo en los experimentos. Kagemura intenta seguir peleando, pero el efecto lo paraliza poco a poco. En ese momento, llega Asaemon, el verdugo, seguido por Doa e Isaku, quien sorprendentemente ha vuelto a la vida. Doa, enfurecida al descubrir que Asaemon fue quien lo partió en dos, se lanza a atacarlo con todas sus fuerzas. Sin embargo, el verdugo demuestra una habilidad abrumadora, cortando incluso la placa de hierro que ella llevaba bajo el sombrero. Manji, aún encadenado, se une al combate. A pesar de sus heridas, logra contraatacar y herir gravemente a Asaemon en el cuello, pero antes de poder escapar, el lugar comienza a inundarse. Las aguas se abren paso entre las paredes del calabozo. Doa es arrastrada por la corriente e Isaku corre a rescatarla, desapareciendo ambos en el torrente. Rin se apresura a cortar la otra mano de Manji, pero Asaemon, aún con vida, se levanta y revela que había estado conteniendo la respiración para fingir su muerte. Manji lo enfrenta en un último combate. A pesar de recibir más heridas y perder un brazo, consigue usar sus cadenas para estrangularlo, terminando la batalla con la ayuda de Rin. Cuando ella se dispone a recuperar el brazo de Manji, aparece una figura enmascarada. Es Renzo, el niño que alguna vez quiso vengar la muerte de su padre. Ahora se ha aliado con Shira, el sádico guerrero, y aunque podrían acabar con ellos en ese momento, deciden retirarse, dejando a Rin y Manji con vida. Afuera, el caos estalla. Decenas de familias exigen la liberación de sus seres queridos. Los guardias intentan silenciarlos, pero uno de ellos, conmovido por su dolor, decide abrir las puertas y permitir el reencuentro. Antes de partir, Doa se acerca a Rin y le entrega una pequeña daga de madera, símbolo de gratitud y esperanza. Le pide que la conserve o que se la entregue algún día al hombre que ama. Así, entre ruinas, lágrimas y promesas, Rin y Manji logran escapar de aquel infierno, dejando atrás el eco de una guerra que aún no ha terminado. Tras el caos desatado por los experimentos y la masacre en los calabozos, Kagemura Habaki recibe una orden devastadora del gobierno. Debe quitarse la vida para asumir la responsabilidad. Sin embargo, antes de hacerlo, le conceden una última oportunidad para limpiar su nombre. Tiene 30 días para capturar a todos los miembros del Ito Ryu, el grupo liderado por Anotsu Kagehisa. Si falla, él y su escuadrón, los Rokidan, deberán morir. Mientras tanto, el mando cambia de manos. Hanabusa Ugen es nombrado nuevo jefe de la guardia del shogunato. Su primera acción es reunirse con Anotsu, a quien ordena abandonar Edo para evitar un conflicto abierto. Sorprendentemente, Anotsu acepta retirarse, pero pide 7 días para prepararse antes de partir. Aún así, Hanabusa no confía del todo en él. Como medida de precaución, planea tomar a la familia de Kagemura como rehenes, asegurando así que el ex líder de la guardia no intente interferir. Esta decisión enfurece a Shima, la esposa de Kagemura, quien considera tal acción una deshonra y una humillación para su familia. En medio de esta tensión, Ryo, la hija ilegítima de Kagemura, decide actuar por su cuenta. Movida por la rabia, ataca a los hombres de Hanabusa, desatando un enfrentamiento que podría agravar la situación. Para evitar que las cosas escalen, Shima interviene y detiene a su hija. Finalmente, acepta ser puesta bajo la custodia de Hanabusa, junto a su pequeño hijo, Sakutaro, con tal de evitar una tragedia mayor. El tiempo se estrecha y la desesperación se apodera de Kagemura Habaki. Con solo 7 días por delante, ordena una caza implacable contra todos los vinculados a Anotsu Kagehisa, usando interrogatorios brutales y cualquier método para arrancar información. Al revisar el dojo incendiado, su equipo descubre una entrada oculta que conduce a un túnel subterráneo. Lo que parecía una pista se vuelve trampa. El Ito Ryu había preparado una emboscada y muchos de los Rokidan son víctimas de un colapso en la boca del túnel, arrastrados por el desastre que les tendieron. Mientras tanto, Ryo persigue a Taito Magatsu y a otros del Ito Ryu en busca de justicia, pero su furia no basta. Es vencida con facilidad y obligada a retroceder. La presión política aumenta. Hanabusa Ugen exige a Kagemura que entregue a los Rokidan y la tensión explota en lo personal. Antes de que se concrete cualquier entrega, Shima, la esposa de Kagemura, toma una decisión fanática para evitar que su familia sea usada como moneda de cambio. En un gesto extremo y trágico, acaba con la vida de su hijo Sakutaro y luego se quita la suya. El horror de Hanabusa al presenciar aquello provoca un silencio helado. A raíz de la tragedia, Kagemura suplica una prórroga, pide 20 días más para capturar a Ito Ryu y matar a Anotsu. Ofrece su propia vida y la de los Rokidan si fracasa, pero lanza una advertencia feroz. Si alguien intenta entorpecer su búsqueda, él no dudará en vengarse primero. El tablero político y humano queda
queda marcado por la violencia y la desesperación. En pocas semanas, los destinos de Kagemura, los Rokidan y el Ito-Ryu colisionarán en una cuenta regresiva que nadie puede detener. En medio del caos que desató la persecución de los Rokidan, Rin logra divisar a Anotsu Kagehisa, siendo acorralado. Sin dudarlo, interviene para ayudarlo a pasar desapercibido entre la multitud. Una vez a salvo, Anotsu le confiesa que engañó a las autoridades. Aunque dijo que viajaría a Satsuma, su verdadero destino es Hitachi, donde planea abordar un barco y desaparecer del país. Rin, fiel a su promesa de venganza, le advierte que lo acompañará, no para protegerlo, sino porque juró matarlo con sus propias manos. Anotsu, lejos de oponerse, acepta su compañía y le pide algo inesperado, que también lleve a Manji con ella. Mientras tanto, un grupo de aprendices del Ito-Ryu se ofrece como señuelo para distraer a los Rokidan, sacrificándose con el fin de dar tiempo a su líder. En otro punto del camino, dos espías del Rokidan, Meguro y Tampopo, que hasta entonces trabajaban bajo el disfraz de ayudantes del artista Sori, se cruzan con un grupo de soldados del shogunato. Durante el enfrentamiento, Tampopo resulta herida por un shuriken envenenado. Rin y Manji las encuentran más tarde y las llevan con un médico, quien resulta ser nada menos que Burando Ayame, el antiguo científico que alguna vez experimentó con Manji. Ahora, profundamente arrepentido, se dedica a curar a los necesitados como forma de expiar sus pecados. Durante la conversación, Manji le revela que él también busca redención. Su propósito es eliminar a 1000 personas malvadas para equilibrar el peso de las vidas que arrebató. Ayame lo escucha con respeto y le dice que su inmortalidad no es una maldición, sino un milagro. Le asegura que si sigue vivo después de todo lo que ha pasado, es porque todavía tiene un propósito que cumplir. Esa noche, bajo un cielo gris y pesado, Anotsu Kagehisa y sus mejores hombres atacan el castillo de Hanabusa Uken. Se mueven como una sombra organizada, en silencio neutralizan a la guardia y avanzan hasta el corazón de la fortaleza. Al encontrar a Hanabusa, lo rodean y lo obligan a leer un mensaje que tallan en la pared, una declaración fría y calculada. El Ito-Ryu protege al castillo, al shogunato, elimina a los enemigos del gobierno y enseña el verdadero camino de la espada. Anotsu revela entonces su desengaño. Cuando heredó el Ito-Ryu, deseaba que su escuela fuera la fuerza que defendiera al shogunato. Al ser rechazado, tomó otra decisión. Si no le permiten proteger al país, será el veneno que lo socave desde dentro. Su lógica es terrible y simple. Quien sobreviva a su purga saldrá más fuerte. Quiere que esta noche quede grabada en la memoria colectiva. La humillación sufrida, la pérdida de compañeros y el temor que despertó su ira. Antes de retirarse con su grupo, dejan a Hanabusa como testigo de su mensaje, arrojándolo al foso mientras desaparecen en la oscuridad. Mientras avanzan por un paisaje cubierto de nieve, Meguro y Tampopo se cruzan con alguien a quien temían encontrarse, Shira. Ambas habían sido advertidas sobre él, un hombre despiadado que muchos llaman un monstruo. Les dijeron que, si alguna vez lo veían, lo mejor sería hacer exactamente lo que pidiera. Al mismo tiempo, Manji viaja junto a Rin en un palanquín, cuando de pronto este se detiene. Al salir, descubre que Rin ha desaparecido. La búsqueda termina rápidamente. Shira aparece frente a él, sosteniendo su brazo amputado como si fuera un trofeo, y le dice con una sonrisa que ya ha matado a la chica. Pero Manji lo conoce demasiado bien, sabe que Shira miente. Es del tipo que disfruta alargando el sufrimiento. La verdad es que Rin está viva, pero prisionera. Atada en un muelle y sumergida hasta el cuello en las gélidas aguas, lucha por no desmayarse del frío. Shira reta a Manji a un duelo a muerte, revelando que ha implantado en su cuerpo el brazo izquierdo que una vez le cortó. Manji logra herirlo en la cabeza, pero para su sorpresa, Shira se levanta y se regenera. Ahora, él también es inmortal. Manji alcanza a ver a Rin en el muelle y corre para rescatarla. Logra cortar las cuerdas de sus manos, pero sin saberlo. También libera la piedra que la mantenía a flote, haciendo que se hunda. Desesperado, le pide a Renzo, que se encontraba cerca, una espada para salvarla, prometiéndole que luego podrá cobrar su venganza contra él. Pero Shira aprovecha el momento para robar las armas y huir. Manji intenta cortar la cuerda de Rin con los dientes, pero no puede. Cuando parece que todo está perdido, Tampopo aparece y se lanza al agua, logrando sacarla a la superficie. Mientras tanto, Meguro enfrenta a Shira para proteger a Taito Magatsu, quien yace herido en el suelo. Aunque Meguro pelea con valentía, Shira la supera con facilidad y la hiere gravemente. Ella, entre lágrimas, piensa en Sori, el hombre que ama, y en lo humillante que sería caer ante un monstruo como Shira. Antes de que todo termine, Taito se levanta, reuniendo las fuerzas que le quedan para protegerla. Entonces llega Manji,
listo para enfrentar de nuevo al enemigo que más odia. Con el corazón destrozado por no haber podido salvar a Rin, desata toda su furia. Durante el enfrentamiento, Manji nota algo inquietante. Shira no siente dolor. Cada golpe, cada herida, no parecen afectarlo en absoluto. Esa ausencia total de humanidad lo convierte en un adversario impredecible y aterrador. La pelea se intensifica hasta que Shira logra dominar a Manji, dejándolo gravemente herido y a punto de morir. Pero en un último esfuerzo desesperado, Manji logra arrancarle un ojo, debilitándolo por fin. Entonces se revela la verdad: la inmortalidad de Shira es incompleta. Los gusanos de sangre que había trasplantado a su cuerpo no bastan para mantenerlo con vida. En ese momento, Taito Magatsu aparece montado a caballo y se lanza al combate para ayudar a Manji. Juntos logran derribar a Shira y recuperar el brazo original de Manji, sellando así su victoria. Horas después, bajo el manto de la noche, Renzo presencia la escena final del destino de Shira. El hombre que lo había manipulado y usado se arrastra débilmente por el suelo, rodeado por perros salvajes. Antes de desaparecer para siempre, Shira le lanza una advertencia: que nunca busque venganza por su padre y que jamás vuelva a confiar en alguien como él. Renzo observa en silencio, comprendiendo por fin que la venganza solo deja un vacío aún más profundo. Refugiados en una cabaña para escapar del intenso frío, Rin y Manji aprovechan para recuperarse del agotamiento. Sin embargo, la calma dura poco. Renzo irrumpe en el lugar, lleno de odio y resentimiento. Su mirada arde con el deseo de venganza mientras apunta su espada hacia Manji, decidido a cortarle los brazos por lo que le hizo a su padre. Para protegerlo, Rin da un paso al frente y le confiesa que fue ella quien contrató a Manji. Le pide que descargue su ira contra ella en su lugar, pero antes de que cometa una locura, Taito Magatsu interviene. Con voz firme, le revela a Renzo que su padre también pertenecía al Ito Ryu y que antes de buscar venganza debe conocer toda la verdad sobre él. Solo entonces podrá decidir si realmente vale la pena continuar por ese camino. Mientras tanto, en otro punto del país, Ryo se une a Ban para enfrentar a un grupo del Ito Ryu, liderado por Koji, un anciano de apariencia frágil, pero con una mente peligrosa. Durante el trayecto, Ryo sospecha que Ban está pensando en abandonar la misión, aunque no tiene tiempo para reclamarle. Son emboscados por los hombres de Koji, quienes habían preparado el terreno con trampas ocultas. La batalla estalla entre la nieve. Ryo demuestra una agilidad y destreza excepcionales y junto a Ban logra derribar a varios enemigos, pero la victoria se desvanece cuando Ban descubre una olla humeante frente a los cuerpos de dos compañeros de la Rocky Dan. Al acercarse, respira los gases venenosos que salen de ella y cae inconsciente. Era una trampa mortal diseñada por Koji, quien prefiere ganar sin siquiera desenvainar su espada. Ryo, al darse cuenta, lucha por mantenerse consciente. Descubre que el único modo de resistir los efectos del veneno es provocarse dolor para mantener el cuerpo despierto. Koji la encuentra desvanecida y se dispone a acabar con ella, sin notar que Ryo ha dejado todo preparado. En un último acto de ingenio, activa una trampa de flechas que lo atraviesa por completo. Había clavado una aguja en su propio pecho para no desmayarse. Su fuerza de voluntad la salva. Más tarde, Mitake la encuentra y la lleva ante Jichi y Hyakurin, pidiéndoles que la protejan. Ryo es la última descendiente de Kagimura Habaki. Les advierte que la guerra final se acerca y que en 3 días todo terminará. Consciente de la magnitud del conflicto, Jichi y Hyakurin deciden unirse a Kagimura para luchar en esta batalla definitiva. Tiempo después, los temidos miembros del Rocky Dan llegan al campamento donde se refugian los aprendices del Ito Ryu. Entre ellos se encuentran Shishiya Arashino, un coloso de fuerza descomunal, Tarieshin Hashu, un lancero de reflejos implacables, y Shoso Murasaki, un combatiente que emplea un corrosivo mortal como su arma principal. Su objetivo es claro: eliminar por completo a los nuevos reclutas del clan enemigo. En medio del enfrentamiento, hacen su aparición Jichi y Hyakurin, dispuestos a unirse a la batalla. Jichi se enfrenta a Bayama, un espadachín veterano que logra cortarle una oreja. Jichi, sin inmutarse, comenta que aún no domina por completo su nueva arma, pero Abayama nota otra cosa: que su rival está distraído, preocupado por Hyakurin. La tensión crece hasta que Hyakurin interviene. Con precisión milimétrica, utiliza su pequeña ballesta para lanzar una ráfaga que hiere a los hombres que apoyan a Abayama, provocando el caos. Esa distracción es suficiente. Jichi aprovecha el momento, derriba a su oponente y con toda su fuerza lo remata con un golpe certero al corazón. Mientras tanto, el resto del Rocky Dan arrasa con los novatos del Ito Ryu, pero no todo sale según lo planeado. Cuando Shoso arroja su ácido contra Amon, en un último acto de sacrificio, logra llevarse a su atacante consigo, asegurando que ambos caigan al mismo tiempo. Tras la batalla, Kagimura Habaki llega al lugar y se reúne con el Rocky Dan. Convencido de que los supervivientes del Ito Ryu intentarán escapar en barco, ordena un ataque total en el puerto.
muerto. Nadie debe salir con vida, sin importar si son enemigos o simples trabajadores. La masacre se desata. Entre los barcos atacados se encuentra Maki, quien con su habitual elegancia y habilidad logra abatir a varios enemigos sin esfuerzo, pero su cuerpo ya no resiste más, tose sangre y cae de rodillas justo cuando Kagimura se aproxima para acabar con ella. En ese instante, Manji aparece y la rescata, administrándole una medicina elaborada por Asaemon con un ingrediente poco común, su propio hígado. Manji le explica que está allí por una sola razón. Rin le pidió que la salvara. Desde la distancia, Rin observa la escena junto a Gichi y Hyakurin, con los ojos llenos de determinación. Ya no puede quedarse atrás. Respira hondo, toma su espada y decide unirse una vez más a la pelea, dispuesta a luchar al lado de Manji hasta el final. Desde los barcos enemigos, una lluvia de flechas surca el cielo, cayendo con fuerza sobre el campo de batalla. Rin intenta cubrirse, pero una de las flechas está a punto de alcanzarla, cuando Anotsu aparece y la salva justo a tiempo. El destino los reúne una vez más, mientras ambos bandos se preparan para el enfrentamiento final. Frente a frente, la tensión es tan densa que el aire parece congelarse. Con voz firme, Kagimura Habaki da la orden. Arashino, el guerrero más imponente de su ejército, se enfrentará a Manji y Rin. El resto de los Rokidan irá contra Maki, mientras él se reserva el duelo más importante, su batalla personal contra Anotsu. Lejos de allí, Taito Magatsu encuentra a Ryo, la hija de Kagimura, tendida en la nieve, gravemente herida. Sin pensarlo dos veces, la toma en brazos y decide ponerla a salvo, jurando no dejarla morir en aquel infierno blanco. Mientras tanto, Manji se enfrenta a un enemigo que lo supera en fuerza y velocidad. Arashino demuestra su poder cortándole un brazo y dislocándole la mandíbula con un golpe brutal. Aún así, Manji no se rinde, lucha hasta el límite de sus fuerzas, hasta que finalmente cae, hecho pedazos al borde de la muerte. Rin, entre lágrimas, lo cubre con una manta y suplica a Arashino que perdone su vida. Pero mientras el gigante se burla de ella, Manji comienza a regenerarse lentamente sin que nadie lo note. Rin, decidida a no quedarse atrás, provoca una explosión de fuego que envuelve a Arashino. En medio del caos, Manji se levanta una vez más, corta el brazo de su enemigo y en un giro tan irónico como simbólico, se lo coloca para usarlo como propio. Con ese nuevo brazo, contraataca con una fuerza sobrehumana, cercenando el otro brazo de Arashino y, con un salto final, lo corta en dos. La batalla termina. El monstruo ha caído. En otro frente, Maki demuestra una habilidad casi sobrenatural, derrotando a los Rokidan con una elegancia letal. Su destreza deja atónitos incluso a sus aliados. Gichi intenta detenerla, pero acaba perdiendo un brazo en el intento. Hyakurin se prepara para intervenir, pero Gichi, con voz quebrada, le ruega que no lo haga. Maki ya ha ganado, no tiene sentido seguir derramando sangre. Maki, con una mirada triste pero firme, decide perdonarlos y se retira. Mientras tanto, la pelea entre Anotsu y Kagimura alcanza su punto máximo. Ambos lo dan todo. Kagimura logra cortarle una oreja a su rival, pero Anotsu responde con un golpe devastador que le hiere un ojo. Herido y casi ciego, Kagimura se niega a rendirse. Entonces aparece Ryo, quien, ignorando su propio dolor, acusa a su padre de cobardía por enfrentarse a un hombre herido. Kagimura, temiendo por su seguridad, le disloca el brazo para impedir que intervenga y decide continuar la pelea solo hasta el final. Ryo grita su nombre, rogándole que no lo haga, pero Kagimura ya ha tomado su decisión. En ese momento, Maki aparece en el campo de batalla. Un silencio sepulcral lo cubre todo, y de pronto, el estruendo de una ráfaga de disparos rompe la calma, marcando el inicio del desenlace de esta guerra que lo cambiará todo. Los disparos que interrumpen la batalla provienen de una orden directa de Hanabusa, quien busca eliminar tanto a Anotsu como a Kagimura, poniendo fin a ambos bandos de una sola vez. Sin embargo, contra todo pronóstico, los dos logran sobrevivir al ataque. Maki, enfurecida al descubrir la traición, asciende la montaña con determinación. Su espada danza entre la nieve y el viento, acabando con los hombres de Hanabusa con una precisión tan elegante como letal. Mientras tanto, Taito logra interceptar al propio Hanabusa, lo captura y lo amarra a un árbol. Acto seguido, Anotsu se acerca y sin pronunciar palabra pone fin a su vida, cerrando así uno de los capítulos más sangrientos de esta historia. Con todo decidido, Kagimura y Anotsu se encuentran en un campo abierto, dispuestos a resolver su destino con una última pelea. Kagimura, ya ciego, se guía únicamente por el sonido, usando su oído como su última arma. Anotsu, astuto, lanza su hacha hacia otra dirección, haciendo que Kagimura gire confundido, y en ese instante le asesta el golpe final. Pero aún falta una batalla más. Manji y Anotsu se enfrentan cara a cara, dos hombres marcados por la inmortalidad y la venganza. Manji, usando la enorme mano que lleva consigo, logra someterlo y finalmente cortarle el brazo, ganando la pelea. Aún así no busca matarlo, le dice que puede marcharse, que tome un barco y desaparezca, pues la venganza ya no tiene sentido. Pero cuando Anotsu asegura que tendrá descendientes que continuarán con sus
sueño, Rin aparece detrás de él y con una mirada decidida lo apuñala por la espalda, cumpliendo la promesa que le hizo años atrás, ser ella quien pondría fin a su vida. El tiempo pasa, la guerra termina. Taito ahora trabaja la tierra como agricultor, dejando atrás su pasado de sangre. Renzo se convierte en el aprendiz de Sori, mientras que Dua e Isaku viven en paz en las tierras de Shimabara. Por su parte, Rin visita la tumba de sus padres y se encuentra con Hyakurin, a quien le confiesa su deseo de visitar a las familias de los Ito-Ryu para ofrecer disculpas. Por primera vez, siente que puede llorar con libertad, dejando atrás el peso de su venganza. 80 años después, el mundo ha cambiado. Las ciudades son más grandes, las armas han evolucionado, pero Manji sigue caminando entre los mortales. Ahora, cansado de luchar, entierra sus armas en silencio. En ese momento aparece Yaobikuni, la mujer que le otorgó su inmortalidad siglos atrás. Manji le cuenta cómo ha pasado los años, las batallas que libró y cómo su guerra con los Ito-Ryu se ha vuelto un recuerdo tan lejano que casi lo ha olvidado. Entonces, Yaobikuni le presenta a Fuyu, una niña de mirada inocente, nieta de una vieja amiga suya. Le explica que su familia dirige una escuela de kendo, pero su padre y su tío están enfrentados por quién debe liderarla. Le pide a Manji que cuide de ella mientras todo se resuelve. Fuyu le muestra una carta antigua con un dibujo de un hombre idéntico a él y una daga de madera con un emblema familiar. Manji la reconoce al instante. Era la daga que pertenecía a Rin. Al verla, los recuerdos lo golpean como una ráfaga. Recuerda su promesa, sus batallas y a aquella joven que cambió su vida. Con una leve sonrisa, Manji decide proteger a Fuyu, igual que en el pasado protegió a su tatarabuela. Así, el ciclo se cierra y la inmortalidad de Manji encuentra, al fin, un nuevo propósito. Así llega a su fin esta historia. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y qué parte te gustó más. Si disfrutaste el video, no olvides dejar tu like y por supuesto suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo resumen.